no debería estar alto, ¿no? Ya lo vimos. Aquí está el otro patrón. Aquí está la gráfica, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos aquí otra vez límite superior, límite inferior normales y luego la presión arterial del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está con la línea punteada. Se nos va completamente hacia abajo, ¿no? O sea, no respeta, o sea, sí hay disminución, pero la disminución es mayor a la que debería haber en un patrón fisiológico para después otra vez levantar la presión arterial y seguir hipertenso. Este patrón, pues finalmente recibe el nombre de Dipper extremo, ¿no? Que es cuando el descenso nocturno de la presión arterial sistólica es mayor del 20% de la media diurna. Entonces, finalmente, el que es ni tan alto ni tan bajo, ¿no? O sea, todos deberían comportarse como pacientes Dipper. Ahora, tenemos este otro, que lo que está haciendo es, viene de su patrón, acá pues finalmente si estuviera aquí en el patrón diurno, lo que hace al momento de acostarse es esto, eleva la presión, se mantiene hipertenso durante el sueño para nuevamente seguir hipertenso durante el día. Esto tampoco es normal. Y esto es lo que estamos llamando reverse Dipper, ¿no? La media nocturna de la presión arterial es superior a la media diurna. Esto es muy importante porque finalmente nosotros en el consultorio medimos la presión con la que llega el paciente y pues pocas veces solicitamos o intentamos ver el patrón nocturno del paciente. Y finalmente se ha demostrado en muchos estudios que el hecho de ser tan estrictos en el control de la presión diurna, o sea, es bueno, pero finalmente si durante la noche estamos permitiendo o vemos que el patrón nocturno es alto, la probabilidad de complicaciones, de daño a órgano blanco y de todo lo que son pues la cronicidad de la hipertensión arterial, igual se manifiesta, aun cuando nosotros en consulta los tengamos muy bien controlados. Entonces, ¿qué otros factores van a modificar lo que es el ritmo circadiano durante todo lo que es el transcurso de sueño-vigilia en un paciente hipertenso? Pues también el sobrepeso, las citocinas proinflamatorias, los factores procoagulantes, especies reactivas de oxígeno, dislipidemia y alteración en la tolerancia a la glucosa. Ahora bien, todos estos factores finalmente, ¿a qué suenan? Pues suena a toda la fisiopatología de lo que involucra a lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, un paciente con síndrome metabólico que finalmente tiene todos estos agregantes, pues igual van a alterar el ritmo circadiano de la presión arterial. Ahora, está bien documentado que durante la alteración de la tolerancia a la glucosa, las alteraciones a la presión arterial ya empiezan desde prediabetes. No necesita ser diabético, ¿no? Y finalmente es uno de los factores que más modifican la presión. ¿Cuál es la importancia de todo esto, de todo lo que acabamos de ver? Pues finalmente esto, vamos a ver pacientes no Dipper. ¿Qué quedamos que eran los no Dipper? Pues los que al momento de estar dormidos no disminuyen la presión arterial. Miren, estos pacientes tienen mayor probabilidad de infarto al miocardio, van a tener mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, van a tener mayor microalbuminuria y aumenta el riesgo más de 3 veces de tener eventos cardiovasculares. Entonces, no importa que nuestro paciente esté con cifras de presión arterial normales durante el día, si nosotros no conocemos su patrón nocturno, porque finalmente se va a comportar con daño a órgano blanco. Entonces, aquí está, el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en normotensos no Dipper es comparable al de hipertensos Dipper. ¿Qué quiere decir? Pacientes que no tienen hipertensión, pero que no bajan durante el sueño su presión arterial nocturna, se van a comportar finalmente como si fueran un paciente hipertenso. Entonces, aquí, por ejemplo, pacientes con riesgo de tener alteraciones inflamatorias, por ejemplo, los que tienen ya sobrepeso, los que tienen obesidad, pues finalmente son pacientes que aun cuando tengan la presión arterial diurna normal,
son candidatos a que nosotros verifiquemos qué patrón de presión arterial nocturno tienen, pues porque ya les vimos, ¿no? Aun cuando su presión arterial diurna esté normal, se va a comportar con las mismas complicaciones de un paciente hipertenso. Ahora bien, el riesgo cardiovascular aquí pues va a tener dos componentes, ¿no? El aumento de la tensión arterial como tal y la alteración del ritmo circadiano, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, aquí es importante también un patrón no diper, o sea, los que no bajan la presión arterial nocturna, se asocia a necesidad de agregar más antihipertensivos y pues obviamente se asocia a la gravedad de la hipertensión. Y también se asocia a resistencia a la insulina. Ahora bien, los no diper, seguimos con ellos, que finalmente son los que tienen el mayor riesgo de daño a órgano blanco. Aumenta el estrés oxidativo en este tipo de pacientes, aumenta el volumen plaquetario, lo que pues aumenta o los pone en riesgo de tener agregación plaquetaria, aumento de proteína C reactiva y pues bueno, tienen los peores resultados a largo plazo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea, ahora imagínense, un paciente normotenso, no diper, se comporta como un hipertenso. Ahora, un hipertenso no diper, pues obviamente tiene aún mayor riesgo todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, la gravedad de la hipertensión pues es mayor a un diper, a la que se comportaría como un patrón normal. Entonces, aquí vemos, ¿no? Hay 20% mayor riesgo de mortalidad cardiovascular por cada 5% de aumento en el descenso habitual y aun cuando el promedio de presión arterial de 24 horas se mantiene en el rango de 118/70, la disminución nocturna alterada igual aumenta el riesgo cardiovascular, que es lo que estamos viendo. Y por cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la presión nocturna sistólica, el riesgo de mortalidad aumenta 21%. Entonces, si no disminuye, pues la enfermedad cardiovascular de todas maneras o los riesgos se van a hacer manifiestos a largo plazo. Ahora, nosotros habitualmente, como médicos de primer contacto, ¿qué es lo que hacemos? Pues llegan al consultorio, les tomamos la presión y finalmente a veces incluso nosotros podemos ver que la presión va a variar desde que nos la tomó la enfermera cuando el paciente iba llegando, así repetimos la presión una vez que ya está con nosotros en el consultorio, que ya estuvo en reposo y que ya estuvo ahí sentado unos minutos. Entonces, finalmente la presión o la medida de la presión arterial realizada tanto por personal de enfermería o médico o realizada por el mismo paciente o incluso pues con los aparatos aquí electrónicos que ya tenemos, va a tener pues bastante sesgo y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, algunos de los factores asociados a la medición, o sea, que están asociados a la modificación o a la alteración en la medición de la presión en un paciente, pues uno de ellos pues es el instrumento utilizado, ¿no? Estos instrumentos o estos aparatos que nosotros tenemos pues deben estar regulados, deben estar calibrados cada 6 meses. Estos aparatos, los aneroides, cada 6 meses deberían estar siendo calibrados. Se usen mucho, se usen poco y pues eso no es algo que ocurra habitualmente en nuestro medio, ¿no? Finalmente quedan ahí los instrumentos aquí, ya sea de mercurio, aneroide, no importa lo que pase, pasan y pasan los años y finalmente nunca se calibraron, ¿no? Entonces es importante, es un sesgo muy importante para nosotros. El brazalete. Sí nos ha tocado de repente que pues bueno, hay pacientes demasiado obesos, que pues el brazalete les queda corto, pacientes desnutridos, que el brazalete les queda enorme, entonces eso también es un riesgo de medir o nos pone pues mediciones erróneas finalmente, porque miren, cuando el brazalete queda muy pequeño, el aumento de la lectura de tensión arterial puede variar y puede sobreestimar hasta 30 milímetros de mercurio en obesos, o sea, los podemos medir más, o sea, podemos obtener presiones arteriales mayores de las que tiene el paciente. Y por ejemplo, la lectura puede aumentar hasta en 22 milímetros la sistólica y en 8 la diastólica. Y un brazalete muy grande, que le quede al paciente muy grande, puede medir hasta 10 o 30 milímetros de mercurio, menos que la real. Entonces, pues para eso están las guías, ¿no?
las normas oficiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Sociedad de Hipertensión británica, pues pone ahí el patrón, tenemos la medida adecuada según pues la edad de nuestro paciente, ¿no? Y lo que debería ser ya por norma. Y pues bueno, la AJA recomienda colocar la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial y no el diafragma. Y habitualmente, pues por ejemplo, ¿por qué? Porque la campana tiene mayor sensibilidad de escuchar o de empezar a escuchar los sonidos graves, ¿no? Entonces, escucha el sonido más finito y pues puede empezar a escuchar lo que es el primer ruido que nosotros medimos. Y habitualmente en los consultorios, pues no todos los estetoscopios tienen la campana, ¿no? Entonces, nosotros cuando la midamos, pues nosotros sí deberíamos medirla con la campana y no con el diafragma, como habitualmente se realiza. Entonces, también